Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de New West Podcast en el segmento Las Voces de Quebradillas. Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Rafael Estremera de Jesús, que me conocen por Nesti Estremera. Estamos en el merendero de Quebradillas, hoy 10 de octubre del 2025. Les voy a hablar de mi vida y voy a comenzar donde nací. Pues yo nací el 28 de septiembre de 1951 en la calle San José, que hoy se conoce como calle La Mela. Mis padres fueron Ernesto Estremera, mi mamá Dolores de Jesús, que se conocía en Quebradilla como Lola. Se casaron en la iglesia, cuando estaban construyendo la iglesia que en estos momentos está, que la empezaron a construir. Se casaron el 11 de enero de 1951 y tuvieron que pasar por los lados de la entrada de la iglesia porque estaba en construcción. Mi papá trabajó en la iglesia como sacristán, fue el último sacristán de esa iglesia y fue fundador de la cooperativa San Rafael de Quebradilla, fue el primer tesorero de esa cooperativa. Mi mamá era una devota católica en la iglesia, era líder religiosa. Y pues de esa familia, yo soy el mayor, tengo dos hermanas. Una se llamaba Carmen Dolores Estremera, que falleció va a ser un año, y la más pequeña, María Socorro Estremera de Jesús, que se conoce como Cookie, en Quebradilla la conocen como Cookie. Bien, pues me crié en el pueblo, en la zona urbana. Desde pequeño pues me gustaba mucho coger bicicleta, jugar béisbol, softball, baloncesto. Y los juegos de antes, ¿verdad? Era el trompo, era los bolones, era esconder y otros juegos de esa época. Estudié en la escuela elemental Betances del pueblo. Luego, en quinto grado, mi mamá me llevó a estudiar a Isabela, al Colegio San Antonio de Isabela. De ahí se inauguró el Colegio San Rafael Arcángel y estudié de sexto a octavo grado en el Colegio San Rafael de Quebradilla. Fui miembro de la primera clase de graduanda de ese colegio. Luego de ahí pasé a la escuela intermedia Manuel Ortiz de Renta. De ahí pasé a la escuela Juan Alejo de Arizmendi, la escuela superior Juan Alejo de Arizmendi, donde estudié del 10º al 11º grado. Y ahí fue donde empezó el interés por la ciencia, principalmente por la biología. Y porque ahí yo tuve el honor de coger clases con el señor Deli, el señor Vive, el profesor Vive, que fueron los que me motivaron a mí a estudiar ciencia. De la escuela, cuando estaba en cuarto año, llené una solicitud para estudiar en Croen, que era una escuela especializada en ciencias y matemáticas, que se encontraba en el Cerro Las Mesas de Mayagüez, y me aceptaron ahí. Estudié en Croen un año, me gradué de Croen en cuarto año, pero también, como éramos parte de la escuela Juan Alejo Arizmendi, también me gradué de cuarto año, el mismo año.
Así que tuve 2 graduaciones de cuarto año, una en Croen y en mayo en la Juan Alejo. De ahí pasé a estudiar en el colegio, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, lo que se conocía como el Colegio de Mayagüez. Y ahí pues tuve el privilegio de coger clases con mejores, parte de los mejores maestros que había en el departamento de biología en el Colegio de Mayagüez en esa época. Y ahí cogí clase con el doctor Rivero. Y cogí clase con Biaggi, el que escribió el libro Aves de Puerto Rico, era un especialista en ornitología. Y Rivero pues era especialista en anfibios reptiles. Ahí me interesé. También cogí entomología, que me encantó esa clase y me dediqué bastantes años cuando fui maestro a la entomología y a la herpetología. Y ahí pues surgió con el doctor Rivero, que nos cuenta del sapo concho en esa época, que se llamaba Bufo lemur, después cambió el nombre a Peltophrina lemur, que hoy en día se llama Peltophrina lemur. Él nos comenzó a decir que la última vez que se vio el sapo concho en Puerto Rico fue en el 1966, en el barrio Coto de Isabela. Eso me puso a pensar porque Quebradilla colinda con el barrio Coto de Isabela, y Tejanova y barrio Coto colindan. Y eso me comenzaba a trabajar en la cabeza, como uno dice, ¿verdad? Y yo le dije, pero hablé con el doctor, yo creo que puede estar en Quebradilla, porque ese barrio colinda con Quebradilla. Y él me miraba y me decía, pues vamos a preparar algo a ver si aparece. Pues él preparó un póster. En esa época no había ni computadora, no había, todo era en stencil. En el stencil de aquella época, que era un instrumento que se usaba para poder pasar los exámenes, y lo que tú imprimías ahí en ese stencil pues salía en papel. Hizo ese afiche y yo comencé a dar conferencias, empecé a dar conferencias sobre el sapo concho en Quebradilla. Pues un día fui al barrio Cocos, a la escuela Luis Muñoz Rivera, a dar mi primera conferencia a estudiantes de la escuela de los Cocos, ¿verdad? Y di la conferencia del sapo. Con la suerte de que en ese grupo había un chico, y ese chico parece que le interesó mi conferencia y parece que también había visto el sapo. Y yo pues fui entonces al colegio, llegué al colegio y se comunica mi papá conmigo. En esa época no había celular, pero había comunicación por teléfono, con los teléfonos viejos, ¿verdad? Y me dijo, mira, ahí trajeron el sapo, está en tu cuarto. Yo pensé que era el Bufo marinus, que era el sapo común. Pero con todo, como él me dijo, mira, está en una lata, está en tu cuarto, que si puedes, ven. Pues yo me moví a casa, entro a mi cuarto y cuando busco era el sapo. Así que el sapo concho se redescubrió en Quebradilla en el 1974, que fue del 70 al 74 fue cuando yo estudié en Mayagüez. El último año, que fue en 1974, fue cuando yo estudié con el doctor Rivero. Pues ahí lo descubrimos. El día que se encuentra, al otro día fuimos a la charca donde el muchacho lo vio y encontramos más ejemplares. De ahí para hacia adelante, pues íbamos, el doctor Rivero, como seguía dando la clase todos los años, íbamos hacia la charca y empezamos a conseguir más ejemplares.
Yo lo seguía monitoreando cuando llegué a la high. El sapo. Pero quiero acordarle que yo empecé como maestro en el Colegio San Rafael, el mismo colegio donde yo me gradué. Fui el primer alumno del colegio en dar clases en esa institución. Eso fue en el 1974. Ahí, pues rápido que comencé, dentro de la ciencia, lo más que me gustaba a mí era la investigación. Y comencé a organizar el grupo que tenía, que era noveno, de sexto a noveno grado, dando ciencia, pero los grupos mayores de octavo y noveno, comencé a introducir la investigación y a comenzar a hacer con mis estudiantes investigaciones, trabajos de investigación. Y seguimos monitoreando el sapo. De ahí yo di clase en la escuela Ramón Ávila del barrio Cacao y di clase en Honorio Hernández. Y luego de Honorio pasé a la escuela Juan Alejo de Arizmendi como maestro. Eso fue en la década de los 80. Tan pronto llegué a la escuela Juan Alejo de Arizmendi, comencé a desarrollar la investigación y hacer los clubes de ciencia en la escuela. Ahí nacieron unos cuantos clubes. Hice un club por primera vez que no se hablaba de reciclaje en Puerto Rico. Hice un primer club de reciclaje de una escuela en Quebradilla. Se llamaba Club de Reciclaje de la Escuela Juan Alejo de Arizmendi, donde tuve muchos estudiantes ayudándome en ese club. Ahí también seguí trabajando con el sapo. Muchos de los estudiantes pasaron y me ayudaron buscando ese sapo. Hoy en día son maestros y también pertenecen a la Liga Ecológica Quebradillana, que hablamos de eso un poco más tarde, ¿verdad? Y hasta de ahí seguí investigaciones, tuve muchos estudiantes trabajando en investigaciones, participamos en las ferias regionales, en las ferias estatales, varios estudiantes bajo mi dirección, ¿verdad? Lograron llegar a la feria internacional en Estados Unidos, donde participaban más de 100 países a nivel del mundo. Y ahí tuvimos en una ocasión un cuarto premio en zoología, que es el premio más grande que hemos tenido en una feria internacional en Puerto Rico, en Quebradilla. Y el estudiante se llamaba Nathaniel, que ahora mismo es casi sacerdote en la Iglesia Católica. Ese muchacho fue el que escogió el cuarto premio en la feria internacional. Pero participaron muchos estudiantes en la feria estatal, casi siempre cogíamos primeros premios en la feria regional. Y después íbamos a la estatal, de la estatal pasaron unos cuantos a la internacional, donde hubo representación en Tennessee. Otra estudiante participó 3 años consecutivos en la feria internacional. Otra muchacha participó en la feria internacional en un trabajo de biología marina, en las ciencias marinas en esa época, que no había currículo en las escuelas de Puerto Rico que diera ciencias marinas en esa época. De ahí
Pasé cuando hicieron la escuela nueva, a Manuel Ramos, pasé a la Manuel Ramos, seguí trabajando en investigación en la Manuel Ramos, pero también cuando Mr. Delis se retiró, empecé en la escuela Juan Alejo Arizmendi y me dediqué al observatorio. Cuando pasé a la escuela Manuel Ramos, comenzamos con la ayuda de varias personas de la comunidad, inclusive de Edwin Alfonso, que fue estudiante mío, pero ya era doctor en oceanografía, y me ayudó a realizar un currículo de astronomía para la escuela Manuel Ramos, y yo moví el observatorio de la escuela Juan Alejo a la escuela Manuel Ramos. Logramos, con la ayuda de varias personas de la comunidad, a que se hiciera un observatorio, y se logró. Ahí el juez Saavedra, que murió hace poco, fue mi estudiante en el colegio también, fue mi estudiante de mi primera clase. Y él ayudó grandemente a que se lograra ese observatorio, porque hablamos en la inauguración de la JAI, de la Manuel Ramos, se logró hablar con el secretario en ese entonces era Fajardo, logró ayudarnos para que ese observatorio se hiciera. Se consiguió un dinero, se hizo el observatorio con Mindy Marichal, que era la principal de esa escuela, la primera principal de la escuela. Se logró que el Departamento de Educación aceptara el currículo de astronomía como clase, y que se pudiera, a los que cogieran la clase, se acreditara como astronomía y se contara como crédito. Pero tuvimos que luchar porque el departamento no quería, lo que quería era que se añadiera a la clase de física, pero seguimos luchando hasta que la secretaria, que no me acuerdo el nombre de ella en esa época, nos dio el visto bueno y se logró hacer el currículo de astronomía de la escuela Manuel Ramos. También logré hacer un currículo de biología marina, convirtiéndose la escuela Manuel Ramos la segunda escuela en todo Puerto Rico en dar una clase de biología marina. El currículo, yo busqué ayuda de la doctora Alida Ortiz, que era una bióloga marina bien reconocida en Puerto Rico, que también lo aceptó el Departamento de Educación como clase independiente, ¿verdad? Como que electiva. Y ahí en la escuela Manuel Ramos logré hacer varios clubes. Yo creo que era el maestro que más clubes tenía en esa época en la escuela. Hice el club Estudiante Pro Conservación del Sapo Concho puertorriqueño, se nació ahí. El club de reciclaje, el club de biología marina y el club de astronomía también salió de ahí. Eran 4 clubes más las investigaciones que yo daba. Pues todo eso, y ahí fue que la escuela cogió fama por estas cosas a nivel de isla. Después que yo me fui pues de la escuela, que me retiré en el 2007, pues la clase de astronomía no se siguió dando como clase electiva, sino se hablaba de los temas de astronomía en la clase de física, pero hubo una maestra llamada Marín Méndez que siguió dando por las noches laboratorio de astronomía y siguió el club de astronomía. Y también organicé una parte de mi salón la dividí, y ahí puse una estación meteorológica computarizada, porque
el profesor Deli cogía los datos climatológicos y llevaba más de 20 años cogiendo los datos climatológicos desde la high con instrumentos que un barómetro, un anemómetro, un termómetro, un pluviómetro, y él iba recolectando toda esa información diariamente y apuntando todos esos datos y logró recopilar por más de 20 años, por 20 y pico de años, y yo seguí. Cuando él se fue, yo lo seguí. Al moverme a la high Manuel Ramos, pues hice una estación meteorológica, pero ya computarizada, y seguí recopilando todos esos datos, y tenemos datos de casi como de 26 años recopilando esos datos. No sé, al yo retirarme eso no se siguió haciendo en la high, pero fuimos reconocidos por todos esos cosas que uno hizo allí. Luego, mientras estudiaba en Manuel Ramos, los últimos 3 o 4 años, hice una maestría en ciencias ambientales. Y ahí pues, cogí el grado de maestría en ciencias ambientales de la Universidad de Cupey, porque me invitó a que yo la acompañara a la Maris Méndez. Digo, Néstor, vente conmigo, vamos para allá, y acompáñame. Y da la casualidad que la acompañé, y cuando un profesor de la Universidad de Cupey nos reunió a todos y me vio, y yo estaba allí, yo no iba a hacer ninguna maestría. Me vio y digo, pero tú te vas a quedar, ¿verdad? Yo dije, no, yo vengo con ella a acompañarla. Y me dijo, no, tú te vas a quedar. Pues me quedé, ahí estaba Mabel González, Irma Ávila, Damaris y yo, y todos hicimos el grado de ciencia ambiental en esta universidad. Luego de ahí pues me retiré. En el transcurso de esta vida como maestro, ¿verdad? Seguí estudiando, además del sapo concho. Antes del sapo concho, yo me interesé a trabajar con la mariposa arlantea. En esa época, cuando yo empecé a trabajar con arlantea, no se sabía la planta hospedera de arlantea. Y yo, por esas cosas de la vida, llevaba a la base de Raimi a estudiantes míos, porque en la base de Raimi, antes del Gate 5, había una tienda del libro. Y mira el libro aquí. Ese es el libro. Y yo conseguí un libro de mariposas del Caribe, West Indians. Y en ese libro decía que la arlantea no se sabía cuál era la planta hospedera. O sea, no se sabía que Hoplonia era la planta hospedera. Pues yo empecé a estudiarla, a buscarla por la costa, cuando la estación no existía gran parte del desarrollo urbano que tiene la estación, sino que las fincas estaban divididas y ahí había un camino que tú llegabas a la playa del Barco, otro camino a la Caracolera, otro camino que llegaba a la Palmecoco, Piedra Redonda, y todas esas playas. Pero yo me quedaba entre los caminos de la playa del Barco. Y ahí, por esas cosas de la vida, yo la vi en una planta que no sabía qué era. Me la llevé para mi casa, la observaba en uno de los cuartos de mi casa. Por cierto, en ese libro está apuntado un dato que Vive me apuntó, y logramos clasificar la planta, pero no lo dimos a conocer. Había un profesor que nosotros conocíamos que me dio clases de ecología a mí, el doctor Stuart Ramos, que fue gestor del colegio de Mayagüez.
y me dio clases de ecología. Stuart Ramos la publicó como que era oplonia, y yo creo que yo siempre creí y creo. Yo la tengo en unas transparencias que no me aparecen ahora mismo y la estoy tratando de conseguir, porque en aquel entonces había más que cámaras de 35 milímetros con joyos, no eran como las digitales de hoy. Y yo tengo fotos con esa mariposa cuando yo la llevaba a casa, y la fecha está más o menos en la época que Stuart Ramos la dio a conocer. Así que si yo no fui el primero, fui el segundo en conocerla donde estaba. Pero como yo no di a conocerla, ni me da, bueno, a veces uno cree que todo está hecho y no es verdad. Pero trabajé adelante hasta yo saber el libro para clasificar mariposas, porque no es como ahora que tú lo buscas en internet y las consigues por relajar. Tuve que trabajar mucho y tuve que buscar muchos libros de referencia, leer mucho para clasificar todos los insectos que tenía en una colección que tuve. Cuando cogí entomología tuve que buscar 800 insectos y clasificarlos. Y todo era con libros, y con fotos. Y no es como ahora, jamás. Ahora es un quitado, chacho, ahora es un quitado. Ahora cualquiera clasifica un animalito, pero antes no. Pues, luego de ahí que me retiré, seguí, pero en el transcurso de mi vida como maestro y como investigador, pues ahí, además de la mariposa, trabajé con insectos, empecé a trabajar con aves, me gustaban las aves. Conocí muchas personas que me estimularon a seguir trabajando con aves, los mismos Willy Bernal, como nosotros le llamamos, Willy Hernández, le interesaba, y Willy Hernández tenía un equipo de fotografía espectacular, se volvió un experto también. Seguimos ahí surgió en el 1997. Comenzó, me fui a una feria, oí de que existía una liga ecológica de Rincón. Fui a Rincón, estuve en una presentación que ellos estaban dando en una cancha o en algún lugar en Rincón, y yo estaba allí y empecé a coger la información, que todavía la tengo en casa, la información que obtuve en ese día. Me interesé un montón y fundé la Liga Ecológica Quebradillana. También con mis estudiantes, en la época que descubrimos el sapo, un personal, un señor que era el que se dedicaba a trabajar con los anfibios y reptiles del zoológico de Toronto. Ese señor se enteró del sapo concho, le interesó, que vino de Canadá a Puerto Rico y quiso trabajar con el sapo concho. Pues me contactaron a mí y él vino y hicimos contacto, nos hicimos bien amigos, y todos los años venía a Quebradilla, me buscaba, hablamos del sapo concho, nos reunimos todos los que trabajamos con el sapo concho desde aquel entonces, y él venía, se interesó un montón, quiso en Quebradilla él comprar un terreno para establecer el sapo, no se logró. No tuvimos respaldo Hubo un acercamiento con el Departamento de Recursos Naturales, pero Recursos Naturales no hizo el esfuerzo máximo para poder conseguir ese pedazo de terreno donde el sapo estaba, en Quebradilla, para poder entonces el Zoológico de Toronto adquirirlo con Recursos Naturales y introducir el sapo en Quebradilla. Uno de mis sueños siempre fue que lo volvieran a traer a Quebradilla, pero en Quebradilla no lo volvieron a traer, porque ellos dijeron que todas las fincas donde estaban las charcas, donde el sapo estuvo, eran privadas, pero la llevaron ahí fue, después de Quebradilla, se encuentra la población de Guánica,
pues en Guánica estaba en el bosque de Guánica, que eso es del pueblo, ¿no? Luego la llevaron a Arecibo, una población a Cambalache, no dio resultado, una población a Isabela, tampoco dio resultado. Siguió Quebradía, el único lugar que estaba en el área norte, en el área sur estaba pues la población de Guánica, y ahí aparecieron a través de los años poblaciones. En Quebradía dejó de verse, la última récord que yo tengo, las últimas fotos que yo tengo del sapo concho fue en el 1996. De ahí no se ha vuelto a ver en Quebradía. Pero sí, hay programas ahora mismo en Arecibo, en Manatí, y en Calley creo que hay, en Guánica hay, pero Quebradía no. Yo espero que para la naturaleza compré unas fincas en el barrio San Antonio, las dos están en el barrio San Antonio. Yo espero ver que en algún momento ellos hagan algo y introduzcan otra vez la especie en esas fincas que tienen. Ese sapo también, como la población del norte no aparecía, hubo una reunión donde se discutió reproducir la población del norte con la del sur para que por lo menos se pudiera adquirir genes de la población del norte, porque los últimos ejemplares que ellos tenían en cautiverio eran bien pocos y tenían mucha edad. Si morían, pues ese gen se perdía, y lograron hacer el cruce, y ese cruce, pues tenemos ejemplares en Manatí, teníamos ejemplares de esas dos especies. No sé si los de Arecibo son de esas poblaciones o son de la población del sur solamente, yo no sé todavía, porque yo no dejé de trabajar con la especie. Luego de ahí, pues seguí en la Liga Ecológica hasta estos días, estos momentos que estoy pensando no seguir como presidente, porque ya no tengo años encima y físicamente no voy a poder. Pero no me retiro totalmente. Siempre estoy inventando cosas en la cabeza, a ver cómo se puede lograr. Comencé a planificar los censos de aves en Quebradilla, vamos para el año 16. Fundé el primer Festival de la Mariposa y vamos para el año 16 también. Ahora hay pues otras personas que lo están realizando, muchachos de la liga y muchachos que se dedican a la mariposa en estos momentos, como Heidi, Avilés, Rances, están Vilma, están otras personas, y se está logrando hasta ahora que ese festival no desaparezca. También fundé una revista que se llamaba Flora y Fauna Quebradillana. Hicimos 3 ediciones, no se ha vuelto a publicar, pero tengo dentro de los muchachos que estuvieron conmigo a través de los años, Willy Padín. Él está trabajando fuertemente, aunque está en el ejército, pero está escribiendo, está haciendo muchas cosas que se van a dar a la publicidad pronto. Entre esas, una revista que pensamos hacer en astronomía. Cuando estaba dando astronomía, llevé a los estudiantes, cuando había un observatorio solar en Raimi, llevaba a los estudiantes todos los años a verlo, con la ayuda de Juanjo Medina, que nos conseguía el permiso para poder entrar ahí. Y logramos llevar a los estudiantes, hacer muchas investigaciones en los laboratorios de noche con mis estudiantes de astronomía toda la semana. Llevaba a los estudiantes cada año a todos los bosques de Puerto Rico durante
las clases que daba de ecología, de ecosistemas terrestres y marinos de Puerto Rico. Nos quedábamos en los bosques, daba hasta clases, un poco de clases de astronomía, llegamos a dar en esos bosques. Publicamos, fundamos junto con Vive un club que se llamaba SICA, Cuerpo de Investigación, se llamaba Cuerpo de Investigadores Científicos Auxiliares del Departamento de Recursos Naturales. Fuimos el único capítulo en una escuela superior en Puerto Rico, porque todos los otros capítulos a nivel de isla eran de universidad. El único que no era de universidad era el de nosotros, era de una escuela superior. Y ahí nos dimos a conocer un montón. También la liga pues se logró reconocer a nivel de todo Puerto Rico, la Liga Ecológica de Quebradillas. Así que pusimos nuestro granito de arena con relación al estudio de la flora y fauna quebradillana. Nosotros fuimos los primeros, junto con Vive y Delí, yo creo que los primeros en Puerto Rico en levantar un listado de la flora y fauna de un municipio. Eso no existía. Que Vive conoció a los mejores botánicos de esa época y se hicieron buen amigos de él, porque Vive era un botánico brutal, o es un botánico brutal. No, ahora entonces un mensaje que quieras darle a las futuras generaciones que te están escuchando. Eso que le acabo de contar, pues es parte de mi trayecto como maestro, ¿verdad? Y como el amor que le tengo a la naturaleza, principalmente a los ecosistemas naturales de Quebradillas, por casi 40 o qué sé yo, desde que tenía 22 años. Y todo empezó haber cogido mi curso de biología con el profesor Lely, que nos ponía a investigar para las ferias. Y yo mi primer trabajo que hice se llamaba un jardín de microorganismos. Esa fue mi primera investigación que yo hice cuando era estudiante de la escuela Juan Alejo Arizmendi, relacionado con todos los microorganismos que había. Y pues ahí empezó mi interés por la ciencia. Pues el mensaje que le quiero dejar a los estudiantes, no solamente a los estudiantes, a los jóvenes, es el siguiente. Ellos tenemos un pequeño problema con ellos porque están usando mucho un instrumento que nosotros llamamos teléfono, ¿verdad? Un celular, pero que el celular es una herramienta. Si tú quieres convertirte en un científico, o te interesa la naturaleza, o si te interesa la música, o te interesa la historia, si te interesa cualquier rama que haya en el saber, ¿verdad? En el saber, en la educación, pues a pesar de que tienen un instrumento que puede usarse para muchas cosas, tienen un instrumento que nosotros no tuvimos en la época que yo era joven. Era estudiante de escuela elemental, intermedia, superior, universidad, porque tampoco estaba la tecnología de hoy. Que la utilicen, porque es una herramienta bien valiosa para usted adquirir un gran conocimiento y dedicarse principalmente, yo le sugiero que se dediquen un poquito a la naturaleza, porque van a descubrir la vida. Y yo sé que van a dejar un poco el teléfono para ver la grandeza que hay en los ecosistemas naturales de Puerto Rico y del mundo. Porque pues, lo único que tenemos para seguir viviendo en el planeta es el planeta Tierra. Hasta ahora. Porque en el sistema donde vivimos puede que haya vida. Yo creo que la hay, pero no es una vida como la que conocemos en la Tierra. Quizás sea una vida microscópica, que tú no puedes ver, pero está. Pues ese es mi mensaje. Y gracias a Nicole
Eso mismo iba a decir, que gracias por la oportunidad y por el mensaje y que hayas dado un pedazo de historia de Quebradillas con tu relato.